Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo episodio de LRS Podcast. ¿Cómo andan ustedes? Yo bastante bien, bastante contento de que venimos con una nueva entrega. Lo que, lo que también me pone contento es que es el último episodio de, de esta miniserie que habíamos estado hablando, del libro que habíamos estado hablando durante estos 2 meses casi. El libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Este episodio, como ven en el título, dice principios para ser un líder. Y bueno, qué decirles, ¿no? Antes de empezar con el tema, quiero agradecerles a todos ustedes porque estamos teniendo un apoyo muy bueno en lo que son los shorts en YouTube y los TikToks y los Reels en Instagram. Así que nada, quiero que darles un genuino gracias eh, a todos los que están escuchando el podcast, que los que escuchan el podcast son mucho menos de los que miran los reels. Discúlpenme. Sin embargo, yo sé de que los que están escuchando el podcast son fieles seguidores de este proyecto que empezamos hace menos de 4 meses y seguimos adelante. Hoy venimos como dije antes, con los principios para ser un líder. Y primero, para hablar de líder, lo que tenemos que ver es qué es un líder. Y la definición que yo te puedo dar de líder es una persona que no solo encabeza un grupo de personas, sino administra, lidera, acompaña e incluso trabaja como un igual en un proyecto con un fin específico. Bueno, esto creo que ya es bastante intuible, pero lo que es importante es que hay que saber de que un líder lo que tiene que hacer es evitar a toda costa que la otra persona se sienta mal trabajando consigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? De que todos estos principios van a girar en torno a cómo hacer sentir a las personas bien y que cuando trabajen a tu lado vos tengas esa facilidad de trabajar con ellas. Así que para no alargar innecesariamente el podcast, vamos a empezar con el primer principio. El primer principio dice, inicia tu conversación con positividad. Y lo que yo noté cuando iba leyendo este primer principio es que había un paralelismo con algo que ya habíamos hablado antes. El paralelismo al que me refiero es con empiece sus críticas con una apreciación. Esto lo hemos hablado en el libro del mito del carisma, que era cuando explicaba yo cómo dar una crítica, cómo estructurar una crítica, me refiero. Y esto lo hemos repetido en varios episodios, y lo vuelvo a repetir así brevemente para que lo tengamos en cuenta. Primero empezar con un elogio o con un, como un recuento de acciones pasadas positivas. ¿A qué me refiero con esto? Sos un jefe de una empresa y tienes que dar una mala noticia a un empleado tuyo y bueno, lo llamas a tu oficina y una buena manera podría ser esta. Hola David, siempre te destacaste por tu trabajo incansable, fuiste muy buen compañero, realmente todos en la fábrica opinaban de que vos eras uno de los más compañeros a lo largo de toda su vida en la empresa y yo me he dado cuenta de eso en una cantidad increíble de ocasiones. Eso es una manera de elogiar a la persona antes de dar una crítica, si siquiera una crítica. Pero hay veces que ni siquiera queremos dar una crítica y lo importante es siempre empezar con positividad.
Pero en el caso de que queramos dar una crítica, discúlpeme, ¿por qué se hace esto? Miren, al dar un elogio, la persona está más abierta a recibir un comentario negativo. En cambio, cuando uno empieza con directamente la crítica, diciendo, no sé, volvamos al ejemplo de David. Mira, David, vas a ser despedido de esta empresa por reducción de personal. Eso va a hacer que la persona se vuelva totalmente a la defensiva. Y eso, ¿qué hace? ¿Qué hace que una persona se ponga a la defensiva? Bueno, lo que hace es que no, no se abra a ideas ajenas, no escuche, y cuando lo que nosotros queremos hacer es no echar a una persona, sino incitar un cambio positivo en la persona, tampoco lo va a escuchar. Por eso, usar elogios para comenzar nuestra crítica y también al finalizar, la persona va a ser más susceptible a la escucha porque no se va a sentir atacada y va a estar en un estado más calmado, más relajado, atento incluso para recibir cualquier crítica constructiva o comentario que quiera decir un cambio de buena manera. Y a veces es complicado, yo muchas veces cuando estoy así en mi vida normal, recuerdo algunos de los principios. Y a veces que acuerdo particularmente es muy complicado a veces. Porque siempre me acuerdo cuando tengo que dar una crítica, ¿no? Y lo que pasa es que al momento de dar la crítica es como que yo ya quiero decir lo negativo y listo. No sé si es para sacarme la presión de, de tener algo malo que decir o simplemente porque quiero que esa persona sepa lo que pienso y listo. Pero a veces lo que tenemos que concentrarnos es en pulir no tanto el mensaje y pulir la entrega del mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Con pulir me refiero a fijarte bien en los detalles. Y cuando hablo de la entrega del mensaje, ¿qué hablo? Hablo de justamente lo que estamos hablando ahora, de la introducción y el cierre del mensaje, que idealmente tienen que ser con cosas positivas de la persona. Pulir la introducción y el final del mensaje va a distinguirnos sobre todas las personas. ¿Por qué? Porque lo que haremos es que esa persona sea mucho más susceptible a escuchar nuestras próximas críticas. Esa persona, al ser más susceptible a escuchar nuestras críticas y considerando que nosotros critiquemos cuando es necesario, tanto nosotros como comunicadores y tanto la otra persona como el mejoramiento personal van a mejorar a niveles inimaginables. Por eso, un simple acto que viene a ser dar un elogio antes de una crítica puede definir básicamente tu vida y tu desempeño con las personas. Notifica el error de una manera indirecta. Es el segundo principio. Y también recuerdo que lo hablamos antes. Porque a veces, capaz que muchas veces dentro de un capítulo vienen varios principios intrínsecos en él, pero, pero en sí el capítulo trata de uno solo. Lo que pasa es que en lo que respecta a relaciones humanas, lo que un montón de principios se van a interconectar. Y eso es perfecto, es realmente algo que facilita mucho mejor el entendimiento. Porque vos al aprender relaciones humanas o comunicaciones, lo que estamos haciendo es una construcción de consejos y de principios que cuando las ponemos juntas empezamos a mejorar con la gente. Van a ver de que muchos principios no es que no trabajan juntos, pero si uno no lo seguimos, pero otro sí, quizás nuestra comunicación no se va a ver tan mejorada
como si aplicamos todos los principios que podamos recordar al momento. Y a veces, con una mínima acción, como dijimos antes, dar un elogio sincero al principio de una crítica, cumplís varios principios a la vez, porque muchos hablan de dar elogios, pero uno específicamente habla de dar antes de una crítica. Y como dije antes, este principio lo hablamos varias veces en anteriores capítulos. Y a lo que se refiere es que no notificar los errores nosotros mismos, o sea, se refiere a notificarlos de manera directa, va a hacer que nos evitemos un montón de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, el primer problema que puede ocurrir cuando notificamos un problema de manera tan directa es que generamos una asociación negativa con nuestra persona, porque a muchas personas el orgullo les duele al momento de recibir una crítica. Por más que sea constructivo, por más que sea con una buena intención, a veces el cerebro puede interpretar de que va, en vez de como una crítica constructiva, va como una crítica destructiva. Por eso es importante alejarnos, alejar nuestra persona lo más posible de la crítica y que la persona se dé cuenta de su propio error es la mejor manera. ¿Cómo podemos demostrarle de que se equivocó? Primero, lo que podemos hacer es usar las preguntas. Una buena pregunta es, ¿no pensás que queda mejor así? No sé, lo llevo a un caso de, estás en así un medio emprendimiento de ropa y uno de tus colegas, entonces tu colega hace un diseño que vos no te gusta mucho. Sin embargo, vos no puedes directamente decir, no me gusta. Pero lo que puedes hacer es plantear otras ideas diciendo, por ejemplo, ¿no pensás que queda mejor así? Y mostrás otro diseño. Esto en un ejemplo sencillo se puede llevar a cabo y a veces quizás es un poco complicado darnos cuenta en qué situaciones podemos aplicarlo. Pero siempre intenta, en vez de quedarte con la frase de notificar el error de manera indirecta, quédate con esta frase que creo que te va a ser mucho más sencillo poner en práctica, que es, no le digas a la persona que esté equivocada. Y es lo que hablamos en el capítulo pasado. Pero si lo tenés como una máxima en en tu sistema de valores, se te va a hacer muy fácil recordar de que para notificar un error, la mejor manera para evitar todo tipo de problemas es de la manera indirecta. ¿Cómo? Haciendo preguntas o mostrándole mediante acciones, pero sin palabras que duelan o puedan herir el sentimiento de los demás. Después, como tercer principio, tenemos usa tus errores para no hacer sentir mal a la otra persona. Esto es una muestra de cómo evitar que las personas se sientan estúpidas o tontas por haber cometido un error. Lo que hacemos es nos humanizamos a nosotros mismos comentando que hemos tenido los mismos errores que ellos en un pasado para que ellos sientan que son unas personas normales, que las personas que en ese caso capaz que sea su jefe, el que le esté consolando, su momento, su jefe también se equivocó y luego de equivocarse pudo tener oportunidad de llegar a ese cargo, por algo es jefe ahora. Es una manera muy buena, considero, de que la persona pueda, más que nada cuando las personas no la conoces mucho y viste, cuando por ejemplo en el colegio te toca trabajar con alguien que mucho no conoces, es un buen consejo decir que nosotros hemos tenido los mismos errores. Y cuando nos equivocamos debemos poner ese ejemplo con una empatía que se note que es genuina. No vale con decir, oh sí, yo también tuve el mismo error, no pasa nada. Dale, vamos a ir. No, eso no sirve.
Pero ¿por qué no sirve? Bueno, cualquiera puede decir de que hablar sin emoción o no mostrar ningún sentimiento de que te importa lo que le está pasando a los demás y que estás haciendo un esfuerzo genuino para ayudarlos, cualquiera diría que es básicamente porque la otra persona no te va a creer la ayuda que le estás dando. Quizás la acepte, pero le agradezca por un tanto por obligación. Sin embargo, lo que realmente pasa es que cuando vos no mostrás un interés genuino o en lo que es ayudar a las personas, todo lo que es tu cuerpo, tus expresiones faciales, tu lenguaje corporal, se ve reflejado en tus intenciones. Por eso, y el ser humano inconscientemente es un experto en leer ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre por un segundo. El lenguaje corporal. Aunque, y cuando uno aprende a cómo leer el lenguaje corporal, lo que hace es todas esas indicaciones que da el cuerpo, leerlas más conscientemente. Pero inconscientemente, el cerebro también interpreta estos gestos o claro, este tipo de gestos que uno puede hacer con la pierna, con las manos, con la cara, con cualquier parte del cuerpo, las va a identificar como mentiras, como va a desvelar nuestra verdadera intención, que es la de dar un consejo así, casi sin valor y sin un interés para ayudar a la persona. Y por eso nosotros, para que nuestros cumplidos, nuestros elogios, nuestras ayudas, calen en el cerebro de los demás, lo que tenemos que hacer es estar genuinamente interesados en ayudar y en hacer que las personas se sientan un poco mejor, consigo mismo y con tu persona. Pero tenemos que ser genuinamente interesados en los demás, no solo en nosotros. Cuarto principio. Haga sugerencias y preguntas en vez de órdenes. Antes habíamos dicho que a las personas no les gustaba que se sientan que le estaban vendiendo algo. Pero también a las personas no les gusta sentirse esclavas de órdenes de otros. Así que por este motivo tenemos que evitar todo tipo de órdenes directas y a veces parecen dadas como por un comandante militar de una película norteamericana. Por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo. Bueno, un ejemplo claro podría ser ordenar tu habitación como una orden directa y una pregunta, una sugerencia adecuada para que las personas estén más decididas a cumplir lo que vos le estás pidiendo, podría ser, ¿no pensás que sería bueno que ordenes tu pieza para que luego llegues a tu casa y esté todo ordenado? Es una buena, es un buen ejemplo de cómo las preguntas y las órdenes directas cambian todo el significado o toda la intención del mensaje. Primero tenemos las órdenes que parecen que te estoy obligando. Y es que realmente te estoy obligando. Y aunque parezca contraintuitivo, si vos obligás a una persona a hacer algo y no le parece bien, lo más posible es que no lo haga. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ese aire subversivo. ¿Qué me refiero con subversivo? A saltarse por la norma. A veces omitir lo que debe hacer cuando no se siente del todo convencido que lo debe hacer. En cambio tenés las sugerencias o las preguntas que son como una orden, pero dada de una manera mucho más suave y amable para que la otra persona, por más que no quiera, sienta como un extraño sentimiento de felicidad por cómo te acercaste hacia su persona. ¿A qué me refiero con esto? Si vos
usás las preguntas a tu favor. ¿A qué me refiero con esto? Usar las preguntas a tu favor me refiero a cuando sea necesario usar las preguntas delicadas y cuando la situación lo amerite usar sugerencias, porque las sugerencias son un poco más directas que las preguntas, pero ambas sirven para obligar a la gente sin que la gente se sienta obligada. Es una buena frase que podríamos remarcar. Por eso, lo que tenemos que hacer es evitar ese sentimiento de que le estamos vendiendo algo a una persona, o en este caso, que está siendo esclava de nuestras órdenes. Y por eso con preguntas y con sugerencias es perfecto para que nosotros vengamos y tengamos más posibilidades de que la persona haga lo que nosotros les pedimos encarecidamente. Deje a la otra persona defenderse. Es el quinto pilar. Si una persona comete un error grave, no la torturen con comentarios dañinos o miradas incómodas que hagan que la persona se sienta vergonzosa. Deja que la persona conserve esa dignidad que tiene. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Una chica no llega a hacer una presentación para el trabajo. Y en el momento de la reunión, donde debería dar esa presentación, que no hizo, se empieza a poner nerviosa. Pero bueno, dice, no, está bien, no lo hice, no pude hacerlo. El concierto de miradas que va a hacer que la persona se siente incómoda porque la van a ver como, no, no puede ser que no la haya hecho si le habían dicho que para esta fecha tenía que ser terminada. Y la persona se va a sentir totalmente incómoda porque es todo un grupo de personas grande mirándola a la persona, haciéndola sentir incómoda. Dejemos que esa persona tenga esa dignidad que se merece, porque si la persona está equivocada primeramente, uno no tiene que reaccionar de mala manera. Es lo primordial para generar una buena asociación, no reaccionar de mala manera, ser una persona con una templanza controlada. Luego, intenta que la persona no se sienta mal por haber cometido ese error. ¿Cómo podemos hacerlo? Y podemos hacerlo con el tercer principio, que era use sus errores para no hacer sentir mal a la otra persona. Pero intenta realmente, de todo corazón, que esa persona no se sienta mal por haberse equivocado y convencerla de que ese error es común, de que ese error tiene solución, porque al fin y al cabo la gran mayoría de errores tienen solución. Llevándolo a un plano no existencial como sin querer detonar una bomba nuclear, llevándolo a un plano un poco más chico. Pero casi todos los problemas tienen soluciones y por más que haya sido un problema que se haya generado por un error, también tiene solución. Y eso va a pasar siempre, de que haya un error no calculado en el itinerario y que tengamos que cubrir ese error sobre la marcha. Y tercero, por último, tenemos que hacer de que juntos con la persona buscar la solución. Más que nada para sentirse realizada o completa luego de haber realizado ese error. Este proceso de pasos es perfecto para que la persona no se sienta mal a la hora de equivocarse. Porque tenemos que evitar a toda costa esa costumbre que tenemos de hacer sentir mal a la persona que se equivoca, diciéndole que es boba, que es tonta o que es imbécil. Esto lo único que hace es que las personas tengan más miedo de equivocarse y justamente no es que van a intentar hacer las cosas mejor, justamente lo contrario, van a intentar equivocarse menos. ¿Y cómo uno se equivoca menos? Bueno, te puedes evitar equivocar de dos maneras, o haciendo mejor las cosas o directamente no haciéndolas.
Y normalmente el camino que la mayoría de la gente toma es el dejar de hacer cosas porque se equivoca mucho. Aunque eso también es una construcción personal que uno tiene a la aceptación al fracaso, es importante que nosotros como personas intentemos ayudar a las personas que capaz que no han construido esa fortaleza a resistir el fracaso. Tenemos que ayudarlas para que puedan sobrevivir al mundo real, porque el mundo real se basa en errores. Obviamente cuando estás en un trabajo o estás en un equipo de un deporte, si tenés muchos errores, probablemente no seas una persona en la que la gente va a confiar en vos. Pero es preferible una persona que se equivoca y sigue intentando a una persona que se equivoca y deja de intentarlo. Esa persona nunca más va a tener la oportunidad de que alguien confíe en él, porque no va a estar expuesta en esos campos, porque ya se habrá ido a otro lugar. Por eso creo que es importante a veces remarcar este pilar es muy importante, quizás el de mayor peso y quizás el que más complicado me tomó entender cuando lo leí, porque las lecciones estaban muy escondidas entre las líneas del texto, estaban muy mezcladas con la historia y los ejemplos que te contaba el autor, y en cierta parte uno lo que pude rescatar, que yo creo que es una lección invaluable, podría ser tranquilamente uno de los mejores, o sea, el mejor principio del episodio y uno de los mejores del libro. Pasando al sexto episodio, elogie cada mejora. Esto tiene que ver con hacer sentir bien a la persona luego de un fracaso, pero también se puede aplicar con cualquier persona o con cualquier caso. La idea se basa en de que cómo podemos motivar a las personas. Claro, yo hablaba después de un fallo, es complicado que la persona se esté motivada, pero como líderes, nuestro trabajo es motivar a esa persona para que vuelva a realizar el trabajo que le corresponde hacer. Y para motivar a las personas que quizás están desmotivadas o simplemente querés mejorar su rendimiento, lo mejor es elogiar una mínima mejora. El efecto que produce un elogio o un, un comentario en el sentido de decirle enhorabuena por ese mini logro que consiguió, es un logro de felicidad prolongado en el tiempo, que lo que va a conllevar es que la persona quiera progresar y quiera mejorar, y no solo va a querer, sino va a trabajar por eso, va a buscar nuevas herramientas para seguir mejorando. Así que es importante que nosotros lo que hagamos como líderes es motivar a las personas. Yo acá les di un tip que es motivarlos en el sentido de darle elogios. Pero el séptimo principio dice, darles una reputación que proteger. Esta es otra manera de motivar a las personas. Y ahí les voy a explicar por qué. Este principio habla de darles un estándar a las personas con la fórmula de, o sea, con el pretexto de que ellos antes eran mejores. Lo que va a hacer esa persona es intentar no perder esa reputación de el hombre que tenía mejor rendimiento o el hombre que trabajaba bien. Por eso lo que va a hacer es intentar alcanzar ese rendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a buscar? Porque sabe que es alcanzable, porque en su momento lo pudo llegar a tener al rendimiento. En cambio, si nosotros ponemos estándares que no se basan en lo que es el pasado de la persona, esa persona quizás se sienta muy desmotivada porque diga, no, yo no puedo hacer esto, yo nunca hice esto, no puedo no puedo hacerlo. Y lo que creo que es vital para los líderes es
Eso, lo que veníamos hablando antes, motivar a las personas. Así que ya les di dos buenos ejemplos de cómo motivar a las personas. Primero, elogiar cada mejora, que ya hemos hablado de un ejemplo, y darles una reputación que proteger. Un ejemplo que les puedo dar es, vos estás en un equipo de fútbol, digamos un deporte así random para contentar a todos. Y vos sos el entrenador de un equipo de fútbol y ves que tu defensor central no está, no está teniendo el mismo rendimiento que antes. Algunas pelotas se le escapan, no llega a trabar bien. Lo que vos haces es te acercás, empezás con algo positivo, o sea que recordás el primer principio del episodio, y le decís, mira, al principio de la temporada vos tenías un muy buen rendimiento, ganabas muchas pelotas aéreas, ganabas muchos duelos en lo que era el uno contra uno, pero lo que me estoy dando cuenta es que estás perdiendo muchos duelos aéreos actualmente y en el uno contra uno, eh, en la mayoría de los casos siempre te llegan a sobrepasar. Eso va a hacer de que la persona o se sienta de dos maneras, o quiera renunciar o quiera seguir adelante para superar esa expectativa. Lo que nosotros tenemos que hacer para que tome el segundo camino, que sería el de continuar, lo que tenemos que hacer es decirle, pero yo confío plenamente en vos, a que vas a mejorar, y por eso siempre te convoco en los partidos. Eso va a hacer que la persona se decante por continuar, por seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tiene una oportunidad de triunfar. No es que simplemente está jugando peor y ya. No ve una luz al final del túnel. Lo que esa persona ve, luego de que le des ese comentario final, es que dice, el entrenador confía en mí. O sea, realmente hay alguna posibilidad de que yo mejore y vuelva a tomar mi vitalidad en el plantel. Por eso es importante, no solo prestar atención a motivar a las personas, porque muchas veces cuando motivamos a las personas se van a sentir sin esperanza, se van a sentir de que nosotros lo estamos motivando, pero ellos, por más que nosotros los motivemos, ellos no van a sentir que hay una luz final del túnel, como dije antes, o un final en el que ellos realmente puedan lograr ese objetivo. Por eso es importante esas frases al final que convoquen toda tu fe en la persona, que le demuestren a la persona que vos confías en él, que vos tenés una plena confianza en esa persona y de que si te fuera la vida en ello, vos confiares en esas personas. Luego, como octavo principio, tenemos haz que el error parezca sencillo de arreglar. Tomo un sorbo de agua y seguimos. A nadie le gusta equivocarse. Ya hablamos antes que nos sentimos mal con nosotros mismos. También nos sentimos mal porque sentimos que echamos todo a perder, porque nos sentimos que estamos dejando de ser tan buenos como antes, y de un montón de maneras nos sentimos mal. Pero para que esa persona no se frustre y no sea más tendenciosa a abandonar, lo que vamos a hacer es que el error parezca sencillo de arreglar, como que minimizar el error. Quizás el error cueste, por ejemplo, un error vital de tu jugador que hablamos antes llevó a perder un partido importante para la liga. Esa persona sabía la importancia del partido y que por culpa de él no hayan ganado, se va a sentir culpable. Entonces, vos lo que tenés que hacer para que no se sienta abrumado por el error que tuvo es minimizarlo de la mejor manera que puedas, diciendo de que, primero, todos tienen errores, o sea, usás el principio número 3, y segundo que, diciendo, por ejemplo, en este caso específico, que los partidos que son así importantes, a veces se ganan, a veces se pierden. Y esta vez le tocó a nosotros perder. Sin embargo, que hay espacio para la mejora, hay espacio
para un montón de aspectos que se podrán mejorar no solo en él, sino en el conjunto del equipo, pero que ese mínimo tropiezo no lo haga abandonar. Y volvés a esta frase, porque yo plenamente confío en vos. La confianza que te da una persona es un sinónimo de confianza personal. Vos cuando la gente confía en vos, vos confías en ti mismo. Porque ya es como que ese apoyo que te da la persona, o tu equipo, o tu entrenador, lo que hace es que el cerebro entre en una paradoja, diciendo como que si el entrenador confía en mí, ¿cuál es el motivo de que yo no esté confiando en mí? O sea, no tiene sentido de que el que primero tiene que confiar en sí mismo soy yo, y después, luego otras personas. Por eso es importante que nosotros mostremos plena confianza, una confianza genuina, como dijimos antes, genuina, en las personas para que esas personas puedan sentirse confiadas en sí mismos y tengan, además de un buen desarrollo en todo lo que son sus áreas y tener una buena performance, también de que cuando tengan un error, ese error no les pegue de una manera tan negativa y, quieran salir adelante, no se quieran quedar estancados porque ya no vale la pena. Que quieran salir adelante porque tiene una persona detrás que le está confiando en sí mismo, porque tiene un equipo que quiere ganar. Y toda esa confianza que vos le brindás a la persona va a hacer que sea imposible que se rinda. Mientras más confianza le das, va a hacer que más impalable sea la bala. Y cuando hablo de la bala, hablo de la persona. Esa persona, cuando vos le das confianza, su potencial, con cada persona que confía en sí mismo, le estás aumentando su potencial de una manera exponencial. Más que nada porque, ya dijimos antes, esa persona va a ser casi imposible de detener ante el fracaso. Porque cada fracaso lo va a ver como una oportunidad de crecimiento y de mejora. Y no va a entender un fracaso como una caída irreparable. Más que nada, ¿por qué? Porque nosotros confiamos en sí mismos y porque les demostramos de que el error no es tan grave. ¿Por qué? Porque tiene solución y también porque nosotros tendemos a exagerar las cosas, por naturaleza, pero tendemos a exagerar. Luego tenemos el noveno principio, que sería que la persona esté feliz haciendo lo que usted le recomendó. Para este último principio tenés que intentar mencionar las ventajas que tiene que la otra persona haga lo que vos le pedís. Si ponemos el ejemplo de la cama, que hablamos de que le ordenábamos a la persona que tienda su cama y que ordene su cuarto de una manera más amable, con una pregunta, nosotros ya mencionábamos una ventaja, que decía, porque cuando vos llegues a casa va a estar todo ordenado. Esto se puede llevar a un montón de lugares. Por ejemplo, si vos entrenás una hora más para tu equipo de fútbol, hablando de fútbol, le podés decir, si vos entrenás una hora más, tenés más chance de ser convocado titular, o tenés más chance de tener buena jugada en el partido, o tenés más chance de que tu equipo gane el partido. Esto no solo va a hacer que la persona esté feliz de hacerlo, porque va a haber veces que no va a querer hacerlo de ninguna manera, pero va a hacer de que al menos hagan aquellas tareas de una manera más llevadera y de que el desempeño de la persona va a estar totalmente ligado a cómo se sentía en el momento de hacer esa actividad. Y si está enojada y que no quiere hacer la actividad, tu desempeño va a ser casi terrible. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Es un podcast un poco más breve, pero igualmente tuvimos tiempo de hablar de los 9 principios. Tuve tiempo de ejemplificar todos los principios. Y también lo que me gustó es que hubo unas muy buenas lecciones que fui soltando. Van a ver estas lecciones principales en las redes sociales en forma de clips.
Y nada, yo le dije al principio, estoy muy agradecido por el apoyo y por todo lo que es toda la comunidad que poco a poco se va formando, que mucha gente diría que no es una comunidad, pero ya con ser yo y una persona más, formamos una comunidad. Y vos que estés escuchando esto, realmente quiero expresar un profundo agradecimiento con vos por lo que viene a ser que le dediques tu tiempo a esta persona que está intentando hacer este, un programa, un programa de radio o un podcast para que mejores tu trata con las personas y tu carisma, como decíamos antes, cuando leíamos el mito del carisma. Eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado. Chau.